Hola, sigo leyéndote la segunda parte del Camino del Ser de Carl Rogers y estoy en el tercer capítulo de esa parte que es 6 viñetas y hoy te leo la tercera. El título es Nancy se lamenta. Ahora que todavía está fresco en mis sentimientos, quiero hablarles de un incidente que tuvo lugar recientemente en un grupo muy numeroso. El programa consistía en 17 días de reuniones con 70 personas muy diversas encaminado al aprendizaje cognoscitivo y experiencial. Durante los primeros 6 días habían asistido todos a 6 sesiones de grupos de encuentro. Se habían formado grupos tópicos de intereses especiales y casi todos los días había habido una reunión general de los 70 participantes que cada vez era más profunda e imperaba en mayor grado la confianza. El siguiente episodio ocurrió por la mañana del octavo día en la reunión general. Subtítulo: El episodio. Abre paréntesis. Esta parte está escrita en tercera persona porque es producto de diversas personas. Yo preparé el primer borrador y se lo mostré a los principales participantes, cada uno de los cuales corrigió o reescribió la parte correspondiente a sus sensaciones y conducta, ajustándolo a su percepción de la realidad. Por consiguiente, creo que el relato describe lo sucedido con la mayor precisión posible. Todos los nombres han sido cambiados, excepto el de mi hija Natalie y el mío. Cierra paréntesis. El grupo había estado debatiendo con gran sensibilidad y prestando atención a todos los puntos de vista el hecho de que algunos participantes habían traído invitados a las reuniones generales. Nancy era uno de ellos, ya que había venido con su marido a la reunión anterior, pero aquella mañana no estaba presente. Finalmente se decidió por consenso, sin criticar a nadie en particular, que en adelante, si algún participante deseaba invitar a alguien, debería consultarlo antes con la comunidad. A continuación, el grupo se ocupó de otros asuntos. En aquel momento llegó Nancy, muy tarde. Ralph, con la mejor intención, la puso rápidamente al corriente de la decisión tomada. No le dimos a Nancy la oportunidad de responder, a pesar de que evidentemente lo intentó, y el grupo prosiguió con su debate. Al cabo de unos instantes, alguien sentado a su lado advirtió que Nancy temblaba y lloraba, y el grupo inmediatamente dio cabida a sus sentimientos. Al principio parecía que se sentía criticada, pero María le dio una explicación más amplia de lo ocurrido y pareció aceptar que no se la culpaba de nada ni se la criticaba. Sin embargo, seguía temblando y estaba muy trastornada porque se sentía discriminada. No era la primera vez, dijo, ya le había ocurrido en otras ocasiones. Se le rogó que se extendiera y ella se dirigió a Natalie, la hija de Carl, abre comillas: me parecen muy fríos ustedes y me han discriminado en 2 ocasiones. Te he estado llamando persistentemente Betty, otra participante, no sé por qué, pero cuando me acerqué a ti para decirte lo mucho que lo sentía, tú me respondiste que era problema mío y me diste la espalda. Cierra comillas. Natalie le respondió que su percepción había sido otra, abre comillas.
Me di cuenta de que estabas bastante trastornada por el hecho de llamarme por otro nombre, pero te dije que aunque comprendía que a ti te preocupaba, a mí no me importaba en absoluto. Me doy cuenta de que no me he acercado a ti y creo que tú deseas establecer contacto conmigo, pero no creo haberte rechazado, cierra comillas. Al parecer, Nancy estaba cada vez más apasionada con el asunto y no había oído, o en todo caso no había aceptado, la respuesta de Natalie. Dijo que había observado la relación de esta última con Teresa, una chicana, y que quizá Natalie solo podía relacionarse con personas de grupos minoritarios, pero no con personas como ella, alta, rubia y de clase media. Esto hizo que Teresa se exaltara enojada por ser estereotipada y transcurrieron unos 5 minutos hasta reconstruir la relación entre Nancy y Teresa. El grupo obligó a Nancy a enfrentarse de nuevo a su problema con Natalie. Parecía bastante evidente que unos sentimientos tan fuertes no podían obedecer simplemente al incidente que había mencionado. Joyce dijo que no le había pasado desapercibido que tanto Nancy como Natalie eran altas, delgadas y rubias, y que quizá Nancy pensaba que siendo tan parecidas, Natalie debería relacionarse con ella en lugar de hacerlo con Teresa, que era bajita y morena. Nancy reflexionó, pero no le impresionó la idea. Con cariño y tentativamente se le sugirieron por lo menos otras 2 posibles bases de su antagonismo. A la primera respondió: lo estoy probando, pero me parece que este sombrero no es de mi medida. Y a la segunda: este tampoco lo es. Carl reflexionaba, abre comillas. Estaba plenamente desconcertado. Quería comprender lo que la preocupaba, pero no lograba descubrir ninguna pista que pudiera seguir. Creo que lo mismo les ocurría a muchos otros. Estaba ahí, con lágrimas en los ojos, con una sensación que iba mucho más allá que la de un rechazo imaginario, pero ¿de qué se trataba? Cierra comillas. Entonces Anne dijo, abre comillas, puede que esto sea inapropiado, pero lo diré de todos modos. Cuando te he visto llegar, Nancy, te he confundido con Natalie. Son muy parecidas. A mí me da envidia esa maravillosa relación tan abierta que Natalie tiene con su padre. Es muy semejante a la que yo tenía con el mío. Me pregunto si habrá alguna conexión entre tú, tu padre y Carl, cierra comillas. Entre comillas. Eso es. Nancy se derrumbó por completo y echó a llorar desconsoladamente, como si se le hubiera caído el mundo encima. Abre comillas. No lloré en absoluto cuando murió mi padre, dijo entre sollozos. En realidad murió para mí mucho antes de que falleciera. ¿Qué puedo hacer? Cierra comillas. Le respondieron que todavía formaba parte de ella y que podía lamentar su ausencia. Anne, que estaba cerca de ella, la abrazó y le ofreció consuelo. Tardó bastante tiempo en tranquilizarse y cuando lo logró, con una voz casi inaudible, le preguntó a Carl si podía darle la mano. Él se la tendió y ella, después de cruzar el círculo, se echó en sus brazos sollozando. Se recuperó lentamente y tomó asiento entre Carl y Natalie. Abre comillas. Incluso te pareces a él, le dijo, pero no me había dado cuenta de que era eso lo que sentía. Cierra comillas. Mientras permanecían los 3 sentados, abrazándose entre sí, alguien comentó lo mucho que Nancy y Natalie se parecían. Podían pasar por hermanas. Carl dijo, parece que estuviéramos posando para una foto familiar. Y Nancy agregó,
Pero se preguntarán quién es esa chica tan sonriente sentada en el centro. Y concluyó el incidente con una risa general de alivio y relajamiento. Subtítulo: Comentarios posteriores de Carl. Estuve muy vinculado personal y emocionalmente con este incidente que, a mi parecer, ha sido descrito con bastante precisión. También he reflexionado mucho sobre el mismo posteriormente. Es fácil caer en la tentación de diagnosticar sus causas. Nancy, habiendo reprimido el dolor producido por la pérdida de su padre y al contemplar una buena relación entre padre e hija, proyecta su dolor en Natalie. En primer lugar, distorsiona un incidente para poder enojarse con ella. A continuación expresa distorsionadamente su dolor enfureciéndose ante la relación íntima de Natalie con otra mujer, etcétera, etcétera. Para mí, esas, entre comillas, explicaciones son irrelevantes. Sin embargo, examinando el incidente desde otra perspectiva, simboliza muchos aspectos de la dinámica existencial de un cambio de personalidad y de conducta. 1. Muestra claramente la profundidad a la que pueden ocultarse los sentimientos hasta el punto de que su poseedor los desconozca por completo. Este caso tiene un interés particular porque era evidente, tanto para Nancy como para el grupo, que ocultaba algún sentimiento muy profundo. Sin embargo, estaba claro que ella le otorgaba calificativos que no eran verdaderamente significativos. El organismo se encierra ante el dolor de reconocer un sentimiento con claridad si el hacerlo implica la reorganización del concepto de sí mismo de un modo significativo. 2. Es un ejemplo espléndido del uso del flujo experiencial, concepto de Gendlin, como referencia para descubrir el sentimiento. Nancy probó varias descripciones y calificativos que se le ofrecieron, pero no eran de su, entre comillas, medida. ¿Medida con relación a qué? Se trataba evidentemente de algún proceso orgánico que le servía de referencia. Pero cuando Anne le habló de sus sentimientos, apuntando con ello a otra posibilidad, Nancy se dio cuenta inmediatamente y con absoluta certeza de que aquello era lo que experimentaba. Se ajustaba a lo que ocurría dentro de sí, como suele ocurrir frecuentemente cuando a una persona se la acepta. En primer lugar, logra experimentar su sentimiento con plenitud y claridad en sus sollozos. No, leo de nuevo. Se ajustaba a lo que ocurría dentro de sí. Como suele ocurrir frecuentemente cuando a una persona se la acepta, en primer lugar logró experimentar su sentimiento con plenitud y claridad en sus sollozos. A continuación, profundizó en su experiencia y comprendió que además de la envidia, sentía mucho dolor y que jamás había lamentado la muerte de su padre porque para ella ya había muerto antes de morir. 3. Ejemplariza con mucha precisión un momento de cambio irreversible, la unidad diminuta del cambio que junto con otras semejantes constituye las bases de la alteración de la personalidad y la conducta. He definido dichos momentos del siguiente modo: cuando se experimenta un sentimiento antes negado de un modo pleno y completo, en expresión y en concienciamiento, aceptándolo y no como algo erróneo o nocivo,
tiene lugar un cambio fundamental e irreversible. Puede que más adelante Nancy niegue en ciertas circunstancias la validez de este momento y crea que no estaba envidiosa ni apenada. Sin embargo, la totalidad de su organismo ha experimentado esos sentimientos por completo y en el mejor de los casos solo podrá negárselos temporalmente a su consciente. 4. Aquí observamos un ejemplo del cambio de la forma en que Nancy se percibe a sí misma. Ha sido, según su propia visión, una persona que no ha mantenido una estrecha relación con su padre, que no se conmovió a su muerte con un descuido absoluto. Posiblemente se ha considerado culpable a causa de estos elementos. Ahora, esa faceta de su concepto de sí misma ha cambiado claramente. Se ve como una persona que desea con todas sus fuerzas tener una relación íntima con su padre y que lamenta la ausencia de dicha relación, además de su muerte. La consecuencia casi inevitable de dicha alteración en su autoconcepto será un cambio en algunos aspectos de su conducta. En estos momentos solo puedo especular sobre la naturaleza de dichos cambios. Puede que su conducta hacia los hombres mayores sea distinta, o quizás sea capaz de sentir y expresar más tristeza en otras tragedias. No podemos estar seguros todavía. 5. Es también una muestra de la suerte de ambiente terapéutico que puede dar lugar a un cambio. El grupo se muestra afectuoso. Sus miembros respetan lo suficiente su valía como para escucharla atentamente, a pesar de haber interrumpido la, entre comillas, labor de la que se ocupaban. Se esfuerzan por transmitir toda la comprensión de la que son capaces. La autenticidad de Anne en la exposición de sus sentimientos muestra la apertura y la, entre comillas, transparencia de los miembros del grupo. Todos los ingredientes propicios al cambio y al crecimiento están presentes y Nancy los utiliza. 6. Demuestra la posibilidad de que ese ambiente promotor del crecimiento se desarrolle incluso en un grupo tan numeroso. Es posible que 69 personas actúen conjuntamente como terapeutas, quizá con mayor eficacia que uno solo, siempre y cuando el grupo sea digno de confianza y el individuo sea capaz de darse cuenta de ello, así como de confiar en el interés de los demás, su comprensión y su sinceridad. Este incidente es una verdadera joya. Ha sido al mismo tiempo significativo en mi experiencia personal y rico en inferencias teóricas.